Muy bien, buenas tardes jóvenes para los que están ahorita presentes. El día de hoy vamos a ver Historia del Perú, capítulo 4 o tema número 4, ¿no? El tema a tratar el día de hoy es justamente la resistencia indígena, ¿no? Acá hay un antecedente importante, ¿no? Que ustedes tienen que saber. Para poder hablar de la resistencia indígena, obviamente alguien tiene que hacer algo malo, alguien tiene que estar abusando, ¿no? Para que justamente reclamen, ¿no? Protesten, ¿sí? Se levanten, se subleven, ¿no? Entonces, eh, obviamente aquí, pues, ¿no? Cuando ya muere, cuando ya muere Atahualpa, ¿no? Habiendo ya sido, pues, dominado plenamente por los conquistadores españoles, con Francisco Pizarro a la cabeza, obviamente el imperio incaico, ¿no? Ya pues definitivamente se quebró, ¿no? Se quebró, ya no había pues el jefe, ¿no? Ya no había pues el Inca, ¿no? Que era el que era pues la máxima autoridad, ¿no? Dentro del imperio incaico. Entonces los españoles astutos, ¿no? Porque le habían dicho pues, que no solamente había pues los metales preciosos que les había dado por su rescate, ¿no? Atahualpa y en Cajamarca, sino que también, ¿no? O sea, en muchas partes del Perú había, ¿no? Había riquezas, ¿no? Sobre todo allá en el Cusco. Es por eso, pues, ¿no? Que Pizarro, ¿no? Como te digo, astutamente, nombra, pues, ¿no? Nombra, y él mismo, pues, ¿no? Lo señala, ¿no? A Tupac Hualpa como el nuevo Inca, ¿no? Pero ahora, Tupac Hualpa, ¿no? Fue llamado por los españoles Toparpa, ¿no? Con esto, los españoles obviamente querían, pues, aparentar, ¿no? Aparentar que estaban del lado del Inca, ¿no? Pero, como te lo dije, ¿no? La semana pasada, el Inca, para tener plena autoridad sobre el imperio incaico, o sea, tenía que ser coronado en una ceremonia especial por los sacerdotes incas, ¿no? Y se le colocaba pues la mascaipacha, ¿no? Que era como una especie de corona, ¿no? Pero esa era la distinción máxima que se le tenía que poner al Inca. O sea, se le coronaba, ¿no? Entonces, eh, no tuvo eso porque solamente lo nombraron, ¿no? Y era pues aparentemente, ¿no? Un Inca, ¿no? Aparentemente. Por eso que cuando comienza, pues, ¿no? a desplegarse ya en diferentes zonas del país, ¿no? Los españoles, ¿no? Surgen muchas cosas, ¿no? Surgen muchas, ¿no? Obviamente tuvo, ¿no? Digamos, no tuvo éxito, ¿no? El nombramiento de Toparpa. Si no era como un escudo nada más, porque, o sea, Toparpa hacía pues lo que le indicaban los españoles. Para ello, obviamente, ¿no? Hablaban, pues, ¿no? El sucesor, ¿no? Pero en el camino, ¿no? En el camino, eh, llegando a la capital del Tahuantinsuyo, en Jaquijahuana, ¿no? Los españoles van a recibir la visita de Manco Inca, ¿no? También hijo de Huayna Cápac. O sea, Manco Inca ofrece apoyo para vencer a las tropas de Quisquis, que era uno de los generales que tenía pues Atahualpa.
Ahora, Quisquis se resistía, pues, ¿no?, militarmente en el Cusco. Ahora, Manco Inca ofrecía sus servicios, su apoyo, a cambio de que sea nombrado Inca, ¿no? Manco Inca creía que apoyando a los recién llegados lograría restablecer el Tahuantinsuyo, obviamente según él, cuyo orden había sido alterado por Atahualpa, ¿no? En cambio, los españoles veían en él a un soberano que se podía manipular, ¿no?, que los ayudaría a sacar el máximo provecho de su estadía en el Cusco, ¿sí? Por esta situación, Manco Inca es conocido como el Inca títere, ¿no? En estas circunstancias, Manco Inca va a ser nombrado el nuevo Inca por los españoles. Solo tenía 20 años, ¿no?, cuando estableció la alianza con los españoles. Al llegar a las afueras del Cusco, Manco Inca luchó, ¿no?, junto a los españoles, y los capitanes de los Chachapoyas, los Huancas y los Cañaris. Chachapoyas, Huancas y Cañaris apoyaron, ¿no?, apoyaron a los españoles para luchar contra el general Quisquis, que era, pues, uno de los generales de Atahualpa. La gran rebelión de 1536, ¿no?, despertando a la realidad, pues, el inicio de la rebelión, ¿no?, el inicio de la sublevación, el inicio de la protesta. El apoyo de Manco Inca a los españoles no duró mucho, ¿no? No duró mucho tiempo, debido, pues, a que los conquistadores, al llegar a la capital, se dedicaron, pues, al saqueo y a la destrucción de la ciudad. O sea, hablamos de la capital del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Sí? Incluso el mismo Inca va a ser víctima de humillaciones por parte de sus supuestos aliados. Entonces, Manco Inca no era tonto, ¿no? Manco Inca se dio cuenta, pues, de las verdaderas intenciones que tenían los españoles y de su ambición, sobre todo desmesurada por el oro y la plata, ¿no? En 1536, la hueste española en el Chasco, en el Cusco, había disminuido. Francisco Pizarro se encontraba en Lima y Diego de Almagro se hallaba ocupado en su expedición a sus territorios en Chile. Hernando y Juan Pizarro eran los encargados de custodiar al Inca en el Cusco. Hablamos de Manco Inca. Manco Inca, aprovechándose de la gran codicia, pues, de los españoles, logró engañarlos. Le contó a Hernando Pizarro que conocía el lugar donde se encontraban los tesoros incas y le pidió permiso para ir en busca de ellos. El español, cegado por su ambición, pues, ¿no?, fue fácilmente engañado. Manco Inca pudo salir de su cautiverio y preparar su ofensiva contra los invasores. Una vez libre, Manco Inca se dirigió al valle de Yucay y logró armar un gran ejército de indígenas. El cerco del Cusco, recuperando la capital inca, ¿no? Que fue un logro que hizo, pues, Manco Inca. La acción, ¿no?, sobre la ciudad cusqueña fue dirigida por Manco Inca. Las tropas de Manco Inca rodearon la ciudad el 3 de mayo de 1536. Se calcula que fueron aproximadamente unos 180.000 hombres indígenas. 180.000 hombres indígenas. ¿Saben lo que es eso, no? Una cantidad, pero espectacular, pues, ¿no? Los españoles, en cambio, eran menos de 200, pero contaban con la ayuda de más de 30.000 indígenas, ¿no?, que era, pues, de su apoyo, como los Chachapoyas, los Huancas y los Cañaris, ¿no? Eran su apoyo. 30.000 aproximadamente, ¿no? Ahora, una de las estrategias de Manco Inca fue, pues, la de atacar a los caballos de los españoles
cavando grandes huecos en la calle del Cusco, con el objetivo pues de romper las patas de los grandes animales. El encargado de defender la ciudad por parte de los españoles fue Hernando Pizarro. Las tropas de Manco Inca avanzaron sobre la ciudad, logrando aislar el lugar, cortaron todo tipo de abastecimiento de alimentos. La defensa de los españoles era cada vez más difícil, más aún, cuando las tropas de Manco Inca tomaron la fortaleza de Sacsayhuamán, lugar estratégico militar que permitía controlar de manera más fácil la ciudad. Sobre Juan Pizarro decayó la responsabilidad de recuperar la fortaleza. Para ello, tuvo que enfrentarse a un valeroso general indígena llamado Cahuide, ¿no? Quien defendió la fortaleza desde lo más alto con la fiereza de un guerrero inca. Dicen pues los cronistas indígenas que él, con su mazo, ¿no? Oye, logró más o menos aniquilar como más de 1000 hombres, ¿no? Dicen los cronistas, ¿sí? Cuando la fortaleza estaba siendo recuperada, Cahuide se lanzó desde uno de los terrones para evitar caer como prisionero de los españoles. Era recontravaliente, ¿no? ¿Sí? Con esto, ¿no? Va a llegar pues el final del cerco cusqueño, ¿no? La toma del Cusco no duró muchos meses, pero los españoles pues se basaron en las armas de fuego que tenían, ¿no? Tenían armas pues de largo alcance como los arcabuces, ¿no? Y que pues eliminaban mucha gente, ¿no? En un solo disparo. Entonces ellos tenían ese tipo de armas, ¿no? Ahora, al transcurrir el tiempo, ¿no? Porque la toma del Cusco duró muchos meses, el cansancio y la falta de provisiones agotaban a los soldados de las tropas del Inca. Muchos optaron por abandonar el cerco y retirarse a sus campos para retomar sus actividades agrícolas. Mientras que las tropas del Inca se debilitaban, la defensa española se fortalecía con la llegada de las huestes de Diego de Almagro, que regresaban pues de su fracasada expedición a las tierras del sur en Chile, pero con ganas puede apoderarse de la ciudad cusqueña. Ahí está, mira, la Sacsayhuamán, la gran fortaleza cusqueña, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, de repente algunos de ustedes también, ¿no? Espectaculares, pura piedra, ¿no? Manco Inca, ¿no? Después de estos sucesos, ¿no? Se dio cuenta de que ya no podía sostener más el cerco cusqueño y puso fin a su estrategia, luego de lo cual se refugió en Vilcabamba para recuperar fuerzas para retomar la ofensiva, ¿no? El cerco de Lima, la toma de la ciudad de los reyes. Ya tú sabes pues, que Lima había sido pues fundada en 1535 por Francisco Pizarro, a la que se le llamaba pues la ciudad de los reyes, ¿no? Desde Lima, Francisco Pizarro envió expediciones militares para apoyar a sus hermanos en el Cusco. Pero todos estos intentos fracasaron en el recorrido hacia la capital imperial, ya que fueron atacadas por los indígenas. El cerco de Lima estuvo dirigido por Tito Kisu Yupanqui. Tito Kisu Yupanqui, ¿no? Salió del Tambo con unos 25.000 soldados, con expresa orden de Manco Inca. 25.000, ¿eh? En los últimos días del mes de agosto se produjo el cerco de Lima. En agosto de 1536, el líder Titu Kisu Yupanqui tomó el Cerro San Cristóbal y sitió Lima, ¿no? Entonces, el enfrentamiento fue reñido y en la batalla de Atocongo, los incas empezaron a usar armas europeas. ¿Por qué? Porque ya no tenían miedo
a la superioridad bélica, pero Francisco Pizarro, con apoyo de sus aliados andinos, logró vencerlo, ¿no? El final del cerco. Titu Kisu Yupanqui ingresó hasta la Plaza de Armas de Lima y así fue sorprendido por las tropas españolas y después de una lucha larga, el líder andino murió. Sin Titu Kisu Yupanqui a la cabeza de las tropas andinas, sus soldados se dispersaron, ya no tenían al líder. Finalmente la ciudad de Lima fue recuperada en su totalidad por los españoles. Los vencedores de la rebelión. Los españoles y sus aliados. La victoria española, ¿no?, se debió básicamente al apoyo de numerosas etnias indígenas, como los huancas, los huaylas y los yungas, que aprovecharon pues la presencia española para enfrentarse a los incas que hace un tiempo atrás los habían sometido. Los yungas del Lurigancho, Surco, Pachacamac, Chilca y Huarochirí lucharon junto a Francisco Pizarro contra Titu Kisu Yupanqui en Lima. Por ello, se propone que fue una batalla de indígenas contra indígenas, ¿no? Se peleaban entre ellos, ¿sí? Perdón, algo para tener en cuenta. Durante el cerco del Cusco, los españoles, presas pues del pánico, creyeron ver a la Virgen María ayudándolos. Afirmaban que la Virgen María apagaba los incendios de los tejados de las viviendas, ¿no? Con esto, pues, con este acontecer, viene el final de Manco Inca, ¿no? Después de la fallida rebelión de 1536, Manco Inca se refugió en Vilcabamba, en el Cusco, ¿no?, con el objetivo de reorganizar su ofensiva contra los invasores y de reconquistar el Tahuantinsuyo. Pero el Inca fue asesinado, ¿no?, en 1544 por los soldados almagristas, quienes le habían dado en primer lugar refugio luego de las guerras que estos sostuvieron contra los pizarristas, pues, ¿no? Vilcabamba va a ser el último baluarte de la resistencia indígena. Manco Inca inicia en Vilcabamba la instauración de un estado inca, ya que reprodujeron en lo posible su organización. Con su muerte, este estado continuó bajo el mando de sus hijos. Zaire y Túpac en 1557 hasta 1561. Titu Cusi Yupanqui entre 1561 y 1570. Túpac Amaru I entre 1571 y 1572 fueron, ¿no?, que hicieron la resistencia de Vilcabamba, la cual duró aproximadamente 25 años, ¿no? Vamos a hablar un poco, ¿no?, de Zaire y Túpac. Zaire y Túpac también era hijo, pues, era hijo de Manco Inca, ¿no? Tenía solamente 5 años cuando murió su padre. Por ello, el gobierno de Vilcabamba recaerá en los familiares hasta que el joven Inca cumpliera una mayoría de edad. En un inicio, ¿no?, se dio una activa campaña, ¿no?, de guerra de guerrilla, sobre todo contra los españoles, pero sin obtener grandes resultados, ¿no? Al asumir el gobierno, Zaire y Túpac será convocado por el virrey Hurtado de Mendoza, quien convenció pues al joven Inca que se someta a la autoridad española a cambio de entregarle la encomienda de Yucay en el Cusco. Él y su coya, o sea, su esposa, aceptaron el bautismo en el Cusco. Luego se retirarán
al valle de Yucay, donde finalmente, o sea, y posteriormente, ¿no? El Inca muere pues en el año de 1561. Ahora, después continúa Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Para continuar pues la resistencia indígena, ¿no? Entre 1561 y 1570. Fue hijo de Manco Inca. No estuvo de acuerdo con la decisión de su hermano de hacer un pacto con los españoles. Por ello, continuará con la resistencia indígena. Además, ¿no? Se le puede considerar como cronista porque en su instrucción al licenciado Lope García de Castro narra las acciones de su padre, cronista Manco Inca, de su padre cronista, ¿no? Ahora, Manco Inca, inclusive el momento de su muerte, en 1566, ¿no? Llegó a un acuerdo con el presidente de la Real Audiencia, Lope García de Castro. Este acuerdo es conocido como la capitulación de Acobamba, ¿no? ¿Qué decía esta capitulación de Acobamba? ¿No? En este acuerdo se dispuso que Titu Cusi Yupanqui recibiera la encomienda de Yucay y que abandonase Vilcabamba, a cambio de que permitiera el ingreso de evangelizadores a la zona. A pesar del tratado, el Inca no confió en los españoles, por lo que mantuvo una resistencia ante la presencia española. Titu Cusi Yupanqui no cumple con salir y muere en Vilcabamba. Durante el gobierno de Titu Cusi Yupanqui se inició un gran movimiento religioso en los Andes llamado Taqui Oncoy. Taqui Oncoy, ¿no? Ahora, después viene el último, ¿no? De la resistencia indígena de este tiempo, ¿no? Tenemos a Túpac Amaru II, ¿no? Túpac Amaru II. Perdón, Túpac Amaru I. Hermano de Titu Cusi Yupanqui, asumirá el gobierno en Vilcabamba. Intentó continuar la resistencia, pero no tuvo tiempo ni siquiera para retomar las negociaciones, pues en estos momentos gobernaba ya el virrey Francisco de Toledo, quien tenía la misión especial de acabar con el estado de Vilcabamba, o sea, terminar con la resistencia, pues, ¿no? El virrey Toledo, aprovechando la incursión de los franciscanos a Vilcabamba, organizó un ejército dirigido por Martín Hurtado de Arbierto. No encontraron al Inca, pues el soberano huyó de la zona, pero finalmente el capitán Loyola sería el responsable de su captura. Ahí está este puede ser no es foto, es una pintura, ¿no? De Túpac Amaru I, el último Inca de Vilcabamba. Fue llevado al Cusco, ¿no? Y se rehusó a entablar conversaciones con el virrey, diciendo que Toledo solo era un yanacona del rey de España, o sea, un súbdito, ¿no? Uno que obedecía nada más. Después de un juicio, el Inca fue condenado a muerte, ¿no? Crónica de la muerte del último Inca de Vilcabamba. Amarrado con sogas, Túpac Amaru I fue sacado de su prisión y llevado a la gran plaza del Cusco. Esto fue el 23 de septiembre de 1572. A la llegada del Inca a la plaza cusqueña se desató una gran conmoción entre los indígenas presentes. Tanto era el barullo, el llanto, desesperación de un pueblo que veía cómo llegaba a su fin la última oportunidad que los religiosos españoles, incapaces de callar a la multitud, solicitan al reo que pida silencio. Y es así que Túpac Amaru I levantó su brazo derecho
con la mano abierta y la puso a la altura del oído, ¿no? Y de ahí la bajó poco a poco hasta el muslo derecho y volteó el rostro donde se encontró, espérate un ratito, hay que actualizar esto. No, entonces, y volteó, ¿no?, el rostro donde se encontraba pues la mayor cantidad de curacas y pidió silencio. La calma, acompañada de dolor, se hizo presente en la plaza. La sentencia fue cumplida. El último inca fue decapitado. En consideración a su rango y a que fue bautizado, se le rindió un homenaje. Se doblaron las campanas en señal de duelo e inclusive se celebró una misa a la cual asistió el virrey Toledo. Su cabeza, ¿no?, fue exhibida en un lugar público para amedrentar a la población. Sin embargo, tuvieron que retirarla, pues en lugar de convertirse en una advertencia, se convirtió en un objeto de veneración a lo cual le rendían culto. Ahí está, mira, ¿ves? Eh, otro lienzo, ¿no?, del virrey Toledo, que fue el responsable, ¿no?, del fin de la resistencia de Vilcabamba, ¿no? Dándole muerte, pues, no al Inca, al último Inca, ¿no?, a Túpac Amaru I. Ahora, por la muerte del Inca, Toledo fue sancionado por el rey Felipe II de España, cuando éste lo visitó en España. Toledo, yo te envié para gobernar como rey, no para que mataras reyes. Con la muerte, Túpac Amaru I, la resistencia de Vilcabamba llegó a su fin, y con ella toda posibilidad de restablecer el Tahuantinsuyo. Porque después, ¿no?, ante esta pues irremediable derrota, ¿no?, surge un mito, el Incarri. Cuando Túpac Amaru II fue ejecutado, su cuerpo fue llevado a la casa de Sucoya, Cusi Huarcay, y fue enterrado luego en la capilla mayor de la catedral de la antigua capital de los incas, ¿no?, en el Cusco. Los indios, mientras tanto, iban a venerar en secreto a la cabeza de su inca. Los españoles, al ver esto, deciden retirar la cabeza y enterrarla, posiblemente junto a su cuerpo. Este sería pues el inicio de uno de los mitos más difundidos, llamado el Incarri. El término Incarri es una contracción de Inca Rey, ¿no?, y que se trataría de un dios andino posterior a la conquista. Según el mito, ¿no?, el Incarri fue apresado, martirizado y muerto por los españoles, quienes dispersaron sus miembros por los 4 lados que conformaron el Tahuantinsuyo y su cabeza enterrada en el Cusco. Pero esta cabeza del Incarri, ¿no?, la divinidad volverá y derrotará a los españoles, restaurándose así el Tahuantinsuyo. En las regiones andinas existen varias versiones sobre el mito del Incarri, ¿no? Son leyendas, mitos, ¿no?, narraciones que se han ido dando pues de generación en generación, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, angelitos? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí, profesor, no, ninguna pregunta. Muy bien, vamos entonces a resolver las preguntitas de la separata, ¿sí? A ver, la separatita.
¿Listo? A ver, dice. La primera, rápido porque ya nos quedan solamente 5 minutitos. Dice, venció a Titu Kisu Yupanqui recuperando la ciudad de Lima. Este fue Francisco Pizarro, ¿no? ¿Ya? La número 2 dice, Manco Inca, al ser derrotado en los dos cercos, se refugia en Machu Picchu. Vilcabamba. Ah, perdón, en Vilcabamba, sí tiene razón. De Machu Picchu estaba pensando en otra cosa. Vilcabamba, por si acaso. Ahí se refugia, ¿no? Vilcabamba, la ciudad del Cusco. La número 3 dice, Manco Inca es nombrado Inca después de la muerte de Toparpa. Toparpa, muy bien, Toparpa, pues. La número 4 dice, fue el factor principal de la caída del Tahuantinsuyo. Guerra entre los hermanos Huáscar y Huáscar y Atahualpa. Atahualpa. Claro, la guerra entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, ¿no? La número 5, el principal factor de la derrota de los incas fue, ¿cuál fue el factor? A ver. ¿Qué es lo que ocasiona la derrota, pues, de los incas, no? ¿Es la ayuda de Santiago Mataindios? No. ¿La superioridad racial a en los españoles? No. ¿Conflicto entre cusqueños y los pueblos del Tahuantinsuyo? Puede ser. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es el conflicto o es la superioridad en las armas europeas? ¿O el uso del caballo para la guerra? Bueno, descartemos el uso del caballo, ¿no? No es un factor determinante. Las armas sí, bueno, con las armas mataban mucha gente, ¿no? En un solo disparo. Y probablemente también el conflicto entre los cusqueños, ¿no? Pero los cusqueños son una sola parte, ¿no? Ahora, ellos tenían problemas con el resto, por eso que le apoyaron a los españoles, ¿no? Un montón de indígenas, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos es la respuesta? Conflicto. Conflicto. Conflicto, claro que sí, pues, el conflicto, pues. Ahí está. Después la número 6 dice, el sucesor de Manco Inca fue Zaire y Tupac. Tairi Tupac, muy bien. Ya, después el Inca, punto suspensivo, recibirá la encomienda de Yucay. Zaire y Tupac. Tairi Tupac, muy bien. Después la 8 dice, el rey, punto suspensivo, sancionó al virrey Toledo por la ejecución de un Inca. Felipe II. Felipe II, pues. La 9, fue el último Inca de Vilcabamba. Tupac Amaru I. Tupac Amaru I, muy bien. Y la última, Manco Inca, al ser derrotado en los dos cercos, se refugia en Vilcabamba. Vilcabamba, pues. Listo, terminamos con la justa, chicos. Profesor, ¿me puede decir las 5, las 6, las 7? Por favor. La 5 es la respuesta, la E, conflicto entre cusqueños. La 6 es Zaire y Tupac. Y la 7 también es Zaire y Tupac. Y la 1, Profe, ¿cuál es la 8? La 1 es Francisco Pizarro. Y la 8, Felipe II. Gracias, profesor. ¿Ya? Profe, ¿cuál es la 2? La 2 es Vilcabamba. No, profesor, cuídese. Ya, nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana. Chao, profe.
Bye, luego, bye, bye. Nos vamos para el repaso.